lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:38. Chile ayer vivió una jornada democrática que no estuvo exenta de las sorpresas. Y en el balotaje, segunda vuelta, que será en diciembre, se van a enfrentar dos corrientes. La extrema derecha, dicen, y la izquierda. No sé si esa izquierda, representada por el señor Boric, sea considerada también extrema. Radical. Claro, pero en el caso, por ejemplo, del candidato que gana la primera vuelta, Katz me parece que es el apellido, él es considerado de extrema derecha, seguidor de Pinochet y de tales. Bueno, en el medio, quien parece que se termina convirtiendo en el gran elector, es un candidato que se ubicó en el tercer lugar, que no hizo campaña físicamente en Chile, sino todo digital y a control remoto, porque no puede entrar a Chile porque tiene una orden tiene problemas judiciales por un tema de pensiones de alimentos, algunas cosas, una cosa extraña, y el hombre queda tercero. Bueno, analicemos este contexto de Chile, luego vamos a hablar sobre el tema de Venezuela con la doctora Catalina Barreiro. Ella es investigadora, catedrática del Instituto de Altos Estudios Nacionales y analista de estos temas. Doctora, bienvenida, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio. Gracias por la invitación. Gracias a usted por atendernos. A ver, ¿cómo leemos los resultados de las elecciones de Chile, doctora? Bueno, creo que Chile prácticamente desde hace casi 2 años ha pasado una serie de renovaciones, tanto en temas políticos como en temas sociales. Y hablo de renovaciones porque todavía tenemos en la mente el hecho de todo el tipo de protestas que hubo, que además fueron ya un desencadenante de aquellas protestas universitarias que se han venido dando prácticamente por una década. Chile tuvo una estructura neoliberal impuesta por el general Pinochet, que además hubo una transición democrática con ciertos acuerdos, tanto del socialismo principalmente, como de la democracia cristiana, así también como los partidos de derecha. Y así se ha gobernado Chile. Pero con este tipo de protestas que hubo prácticamente, lo que pasó fue un cuestionamiento total tanto a las fuerzas políticas internas que tenían tradicionales y este supuesto acuerdo, para terminar en una constituyente. Una constituyente además que incorpora a un actor político como eran los mapuches y como eran los sectores indígenas, que inclusive fueron catalogados como terroristas en su momento bajo Chile y bajo los acuerdos que se dieron de elección. Hoy por hoy Chile enfrenta una constituyente que además ha mostrado una necesidad de renovación política en cuanto a las figuras jóvenes, y creo que ahí es donde está la parte importante. Por una parte, un Chile que se generó simbólicamente como un Estado absolutamente racional, absolutamente equilibrado, hasta exitoso. Se hablaba de que podía llegar a pasar fácilmente a un primer mundo bajo la idea del neoliberalismo. Y por otra, en cambio, la sorpresa de saber que existen otros grupos sociales que no se enmarcan dentro del neoliberalismo, que cuestionan la seguridad social privada, que cuestionan la falta de servicios, la educación extremadamente cara, y que genera una inestabilidad que termina con resultados interesantes. En primer lugar, los partidos clásicos prácticamente ya no tienen una capacidad de incidencia política, no constan dentro de los 3 primeros puestos. Oiga, doctora, perdón sí. que le interrumpa. A ver, creo que nos acostumbramos, viendo las cosas desde lejos, ¿no? Pero nos acostumbramos a que desde el retorno a la democracia en Chile en 1990, tuvimos unos gobiernos de la denominada concertación, que era una confluencia de varios sectores políticos ubicados del centro derecha y centro izquierda. O sea, ahí estaba la democracia cristiana, estaba el para de los socialistas, el primer presidente fue Patricio Aylwin, luego lo tuvimos a Eduardo Frei Ruiz Tagle, luego lo tuvimos al señor Ricardo Lagos, luego tuvimos a Michelle Bachelet, y ahí se rompe el tema de la concertación cuando gana la primera vez Piñera. Luego vuelve a ganar Bachelet y luego vuelve a ganar Piñera. Y ahora, digo, se rompe estas lógicas desde 1990 en esta elección, doctora. Totalmente, pero esa lógica se rompe al momento de la constituyente. Porque el momento de la constituyente incorporan otro tipo de actores que no eran parte de la concertación.
principalmente el actor indígena. El actor indígena, por esa concertación también, fue, como digo, declarado terrorista por temas de que ellos se ubicaban dentro de la izquierda y había una constante reclamo sobre acceso a servicios de educación, vivienda, seguridad social, que ha sido una práctica de la política pública chilena que sean absolutamente privados. Ahí no hay educación pública, ahí no hay temas de relacionamiento de vivienda y pobreza desde el Estado y peor aún la seguridad social. Entonces eso se rompe. Y el rato que se rompe, y de esto estamos viviendo casi un año, Piñera era el presidente y Piñera comienza a ser cuestionado a pesar de que probablemente es el paradigma del éxito del sistema neoliberal en Chile. O sea, él es un empresario de los más connotados, terriblemente millonario, y que además le corresponde al poder. El poder se rompe, el poder se cuestiona. Ahora pues tenemos figuras, en primer lugar, que no rebasan los 55 años. Eso es importantísimo, porque quiere decir que figuras como Piñera, que es mayor, o que hubiera sido cualquiera de las otras opciones, se enmarcaban dentro de esa lógica tradicional que el poder era la concertación. Entonces ya no tienen sentido estos simbólicos. La búsqueda además es una constituyente que también incorporó a mucha gente joven, gente líderes universitarios, y justamente ahí es donde se enmarca uno de los candidatos, el segundo candidato, el que se corresponde, como dicen algunos, de la izquierda radical, pero en realidad es un dirigente estudiantil de 35 años. Y por otra parte, la extrema derecha tiene 55 años. Entonces, me parece, y creo que eso es una de las evidencias el sistema de la concertación, la memoria que tenían alrededor del poder de la dictadura, la memoria de pensar que necesariamente esta cúpula, digamos, de elegidos políticos tengan que ejercer el poder, se rompe. Eso es lo primero. Lo segundo es mirar que hay los dos extremos. Hay una cosa, pero que es importante entender también, y es que en Chile el voto es facultativo, no es obligatorio. Y en ese momento, pues, vemos que probablemente la militancia de izquierda fue importante, pero necesitaron más, porque en realidad hay alrededor de lo que se sabe son 2 puntos. En Chile hay una tradición de que quien llega primero en la primera vuelta gana. No sabemos si eso llegue a pasar ahora, es el que no llegue a pasar eso, porque evidentemente lo que va a pasar es una campaña muy de base, una campaña muy de movilización que no ha sido usual en Chile. Y eso puede cambiar mucho los escenarios que se dan. Pero lo que se mira, sí, es que las personas que llegaron a votar en este momento, llegaron a votar por dos estructuras claras de Estado. La figura del candidato, del segundo candidato, que es este dirigente estudiantil. Boric, exactamente, Boric. La tendencia de Boric lo que está presentando es un estado de bienestar. Es un estado que sea el proveedor de estos servicios, de volver a sistemas de educación gratuita, de volver a un sistema de seguridad social regulado por el Estado, de volver a tener capacidad de viviendas alrededor de programas del Estado. O sea, es un estado de bienestar con política pública. En cambio, que la propuesta de Kast es volver más bien a radicalizar el sistema de Estado, un Estado neoliberal, pues con una capacidad mínima de acción, con funcionarios mínimos, volver a reducir el Estado, volver a promocionar la actividad privada en sectores que deberían ser garantizados por el Estado en una propuesta de bienestar.
Catalina, buenos días. Justamente en esta línea de lo que explica y de lo que analiza, ¿cómo entender lo polarizado de estos resultados? ¿Cómo entender al electorado chileno cuando en efecto tenemos de un lado a este candidato de derecha radical y que según recogen ciertas notas de prensa ha respaldado el legado de Pinochet, más allá de que durante la campaña ha manifestado o sea, desmarcado quizá de este respaldo a violaciones de derechos humanos versus a la posición de este otro candidato de izquierda que viene de un movimiento estudiantil y con una visión claramente opuesta? ¿Cómo entendemos entonces al electorado chileno? A ver, el electorado chileno además tiene que ser entendido dos cosas. Una cosa es Santiago y el otro es el resto de las regiones. Santiago es una ciudad inclusive que vive alrededor de los servicios. Cuando hablamos alrededor de los servicios, estamos hablando de que el fuerte laboral, el fuerte de las condiciones económicas de ahí, están dados sobre servicios privados, principalmente de seguros y principalmente de lo que es la construcción, principalmente las universidades. Entonces son justamente las propuestas que da Boric son contrarias a esto, porque sería toda una fase económica que podría contraerse. Eso no conviene a los sectores tanto de clase media que se encuentran vinculados a ese tipo de actividad y por otra parte sí a los sectores económicos grandes que se da. Eso es primero. Si usted comienza a ver ya a desglosar el voto de las regiones es distinto. Por la misma razón. Usted sabe que ahí hay, por ejemplo, en el tema de la educación, usted da un examen y dependiendo del puntaje que usted tenga, pues puede ir desde el sur de Chile, desde Valdivia hasta el norte, y como es un privilegio estar en Santiago. Entonces, me parece que este tema, que es el tema económico realmente, y esa fuerza es importante. Hay otro tema además. El tema del crimen organizado y la corrupción tampoco ha sido exento Chile. Se encuentra también enfrentando ciertos niveles, ciertos escándalos que lo hemos visto. El mismo hijo de Bachelet, por ejemplo, que desgastó también a ese sector y que está enmarcado dentro de lo que conocemos como los lavados de activos, con lo que conocemos inclusive el mismo Piñera, que está en este momento enfrentando eso. Pero también se sabe que hay un tema de complicaciones sobre el lavado de activos, principalmente en Chile. Y la propuesta, en cambio, radical de Kast es, primerito, combatir el crimen organizado. Y para la memoria de la gente que ha votado por eso, si algo se tiene en ese sector, mucho miedo, es el tema del comunismo. Y el tema del comunismo, además, está fresco, porque los discursos que se dan en la constituyente más bien están girando hacia los discursos del progresismo del siglo XXI, que podrían enmarcarlos de alguna manera compatibles con ciertos discursos que se han dado en Bolivia, con ciertos discursos que se han dado en Venezuela. Y en ese momento se reactiva una memoria colectiva que ellos lo tienen, que es el comunismo de los años 70, y que el único que pudo parar esa circunstancia y es el único que le pudo poner a Chile en el escenario mundial fue el neoliberalismo a través de Pinochet y de la extrema derecha. Entonces hay ciertos factores que están contradictorios, pero como digo, la opción principal de apoyo que tiene Kast está en Santiago y está en los reductos, si se quiere, de aquellos donde existe una clase media vinculada a actividades que en un estado de bienestar probablemente se contraigan. Mientras que el resto de Chile, que probablemente son más, están apoyando más bien el acceso. A pesar de eso, no se dio un resultado en donde Boric sea el primero. Correcto, doctora, no sé si todavía sí, le vi moviendo los ojos, parecía que se me congeló. Oiga, doctora, le pregunto, en este momento trato de actualizar la información, la diferencia es de más o menos 2 puntos entre Kast y Boric. ¿Cómo usted visualiza el desempate que se dará en el balotaje del 19 de diciembre? Tomando en cuenta que el tercer candidato, y esto lo citaba, a mí me sorprende que una persona que hizo campaña a control remoto y que encima está siendo
está enfrentando una situación judicial compleja por un tema tan sensible que es algo de pensiones de alimentos. Resulta que queda tercero con un porcentaje interesante y que podría convertirse en el gran elector. Sí, el tema, por ejemplo, del tercer candidato es interesante, ¿no? Porque a la final él hace una campaña que apela también a un sector joven. Entonces sigue siendo el sector joven, digamos, el que decide en las elecciones. Y ese sector joven en Chile es este sector universitario, es ese sector en donde también tienen un desaliento y un desconcierto sobre lo político, tienen una falta de futuro, que además es un tema constante en Chile desde los años 90. Y ese es el elector que le da una tercera vía a alguien que prácticamente está dentro del TikTok y la virtualización. No existe un candidato real, es un candidato construido, pero que a la final logra acuñar una serie de adeptos, que probablemente más que adeptos son el desconcierto frente a la pugna política real que hay entre dos opciones claras, porque no podemos decir que la opción ni de Kast ni la opción de Boric son, digamos, de carácter populista en el sentido de que carecen de ideología. No, los dos tienen una propuesta de Estado muy clara. Y de hecho, Boric, por ejemplo, lo que está haciendo desde el día de ayer, cuando da sus declaraciones, es incluir un tema que aparentemente es uno de los temas que más interesan a ese sector joven, que es el tema del medio ambiente. Y que necesariamente ese tema se opone a las ideas, en el caso de Kast, de la economía de libre mercado. ¿Por qué? Porque Chile además tiene una tradición y es parte de su economía la explotación minera. Pero curiosamente lo que se intenta es este sector que aparentemente es el que le da el tercer lugar al candidato, que pueda conectarse con los temas juveniles y pueda atraer. Pero creo que más importante que eso va a ser trabajar en aquellos sectores que no fueron a votar, que decidieron no participar. Creo que ahí es donde está la lógica de saber el escenario final. Como digo, por tradición Chile ha tenido el primero que llega, por lógica gana. Pero parece ser que en esta ocasión lo que sí va a haber es un activismo político que no se ha visto en mucho tiempo tampoco en Chile. Entonces es un cambio no solo de estrategias políticas, porque tenemos la estrategia tecnológica, la herramienta tecnológica que les lleva a una persona que no está de cuerpo presente a un tercer lugar, pero también van a tener que tener una estrategia más de base y más de contacto para poder llegar a tener, porque además sus organizaciones, tanto la de Kast como la de Boric, a pesar de todo, llegan además con un porcentaje sumamente bajo de lo que significa todo el padrón electoral que se presentó. Doctora, muy brevemente, dejemos de lado Chile y vamos con el análisis respecto de las elecciones de Venezuela, estas elecciones regionales matizada por el ausentismo de un lado, por el triunfo del chavismo que alcanzó 20 de 23 gobernaciones y la posición como tal de la oposición. ¿Cuál es la lectura? A ver, yo creo que a diferencia de Chile, algo que ha mantenido el chavismo dentro de Venezuela es una lógica de base, o sea, tener una labor política prácticamente, digamos, directa, inclusive con la mayoría de la población dentro de lo que es Caracas principalmente, y también de otros sectores de las provincias, ¿no? Ahí tenemos Zulia que recuperó otra vez el chavismo y tenemos otros sectores que en cambio son tradicionalmente la oposición. Ahí hay varias cosas, ahí hay un desgaste claro y lógico de lo que significó la oposición, que va ahí prácticamente en una lucha de 20 años y que no lo ha logrado conseguir un cambio dentro de las fuerzas políticas internas de Venezuela.
Esto es importante porque cada vez esa oposición se sigue desgranando, se sigue fraccionando, van teniendo dentro de sí varios frentes, cuando en realidad la idea principal era tener un solo frente que permita tener resultados distintos. No es de sorprenderse que de 23 gobernaciones, 20 sean chavistas. Como digo, la organización política del chavismo es sumamente eficiente, es sumamente inclusiva. Ahora al menos se habla, por ejemplo, de que una de las herramientas interesantes que tuvo Maduro fue implementar una tácita dolarización. Eso le ha dado un respiro a la gente. Y también respiro a un sector de la oposición. Entonces, estos fraccionamientos, lo que ha pasado es que se ha debilitado la esperanza e inclusive el compromiso de considerar que las fuerzas políticas pueden cambiar dentro de Venezuela. Y de hecho la figura de Guaidó fue muy golpeada desde el principio, el momento en que la Operación Libertad no pudo completarse. Y en ese momento creo que la oposición comenzó a mirar varias cosas, ¿no? Porque el juego de poder es sumamente asimétrico. El poder que tiene el gobierno no tiene nada que ver con la capacidad de poder que puede tener la oposición. Y en ese sentido, mientras pasa el tiempo, da la impresión que esa oposición, que ya no es una, son varias oposiciones, lo que intentan es la sobrevivencia política y la sobrevivencia inclusive personal de quienes las ejercen. Claro, Guaidó, así como Maduro, han dicho claramente de que por un lado Guaidó quisiera reactivar los acuerdos de México para poder negociar una salida democrática, mientras que Maduro, evidentemente, con la figura de SAP, tiene un argumento absolutamente importante para decir que él no se sentará en una mesa de negociación mientras este personaje no sea librado de todo. ¿Cómo interpretar? Es muy difícil. La consolidación del chavismo no tiene, si se quiere, una competencia real, como digo, con las numerosas oposiciones que hay ahora dentro del gobierno venezolano. O sea, el problema de Venezuela, más allá de las críticas que ha recibido el chavismo y el gobierno de Maduro, radica inclusive en los propios errores de la oposición, doctora. Así es. O sea, la oposición que miramos hace 15 años a la oposición que hemos mirado ahora es una oposición más fraccionada, con intereses ya particularizados, y ese error ha permitido que se debilite. Eso lo consigan tres. La expectativa respecto al proceso electoral era sumamente alta, y ahora además hubieron observadores, prácticamente los observadores normales que se tienen de las elecciones en América Latina, y estos observadores no pueden decir que ha habido una irregularidad. Entonces, en realidad lo que está pasando es la efectividad o la eficiencia que puede tener, en cambio, la propuesta de la oposición para poder lograr un cambio electoral. Eso no ha pasado. Y más bien, al parecer, estaría consolidado. Y además hay otra cosa que es importante. Si bien se calcula que 4 millones de venezolanos están fuera de Venezuela, también hay venezolanos que han retornado a Venezuela. Entonces, el éxodo venezolano que se inició y que ha ido un poco aumentando con la pandemia, no sabemos cómo se pondrá, pero parece ser, como digo, sobre todo el respiro de esa dolarización, digamos, de un mercado negro un poco que no es totalmente oficial, ha permitido dar una respiración que inclusive esos venezolanos han regresado, y los venezolanos que han regresado también vienen con un discurso distinto sobre por qué regresan a Venezuela. Entonces, todos estos factores sociales han hecho que el discurso, digamos, abstracto de la oposición sobre la democracia, la participación, la transparencia, no logre calar en la gran mayoría de Venezuela. Se reviven también ciertos discursos de los años 90, o sea, la oposición, gran parte de la oposición pertenece, si se quiere, a ciertos círculos que eran de las élites venezolanas, que también fueron acusados muchos de corrupción. Correcto. Entonces, ¿perdón? Sí, cierre la idea, doctora, por favor. Exacto.
Entonces, evidentemente lo que ha pasado es que esa oposición está compitiendo entre sí. Guaidó no es el único, no es el único. Y tampoco es que Guaidó logró consolidar esa oposición de tal manera que podría haberse mantenido inclusive en el poder. Entonces, esto es lo que ha pasado. Sí, son las fallas de la oposición. Correcto, doctora. Ahí tenemos el análisis de las elecciones de Chile y de Venezuela con nuestra invitada, la doctora Catalina Barreiro. Gracias, doctora. Qué gusto haberle visto, haberle escuchado y gracias por habernos atendido. Muchas gracias, Fabricio. Muchas gracias. Gracias. Un gusto. Muy amable. A Catalina Barreiro, docente, investigadora, catedrática del IAEN y analista en temas internacionales, con su visión sobre lo que pasó en Chile, donde obviamente vamos a tener esta confrontación electoral en segunda vuelta el 19 de diciembre entre dos tendencias diametralmente distintas y lo de Venezuela con los argumentos de nuestra invitada. 8 de la mañana con 4 minutos. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.